Hola, buenas tardes a todos. La idea de enviaros este pequeño vídeo es para que veáis un poco el concepto y el contenido de lo que creemos que podemos explicar desde la vertiente financiera a los seniors, a los que nos vamos a dirigir. Primeramente, yo creo que además de hablar del tema seniors y del futuro, el mensaje también debe de ser un poco que miremos el día de hoy, que disfrutemos con lo que estamos haciendo ahora, que también pensemos en que es solo por hoy, un carpe diem, y que tenemos que hacer un viaje del héroe. Más adelante, cuando ya tengamos oportunidad de vernos, os explicaré más detenidamente cada uno de estos conceptos. Pero es vivir el día mirando hacia adelante de reojo. Nuestra idea es hacer un esquema tipo obra de teatro, con un planteamiento, un nudo y un desenlace. ¿Cuál es el planteamiento? Evidentemente, desde el punto de vista financiero, económico, patrimonial, de recursos, no es lo mismo tener 30 años que tener 50, que tener 65. Evidentemente, estas etapas son diferentes, los enfoques también y las soluciones son distintas. Como veis en la foto de en medio, en los 50, que sería más o menos el inicio de nuestro target de senior, está esta foto que corresponde a la película Ley del Mercado. Creo que es una película que interesa verla porque refleja bastante bien cuál es la situación actual. Está desarrollada en Francia o Italia, no recuerdo bien. En España seguramente sería peor esta película, pero refleja un poco la problemática de una persona que se debe de reincorporar al mercado de trabajo y cómo sufre los cambios y lo que está viendo respecto a su situación personal. Por otro lado, dentro de lo que es nuestra economía familiar, lo primero que hacemos es que nos formamos y queremos, lógicamente, todos buscar un trabajo que esté remunerado y de alguna manera reconocido. En la nómina tenemos una serie de descuentos, que son impuestos, que es seguridad social. De lo que nos queda tenemos que pagar nuestra hipoteca, nuestro alquiler, nuestros gastos corrientes, nuestras vacaciones, nuestro coche. Y después de mucho sufrimiento tenemos el qué, tenemos un ahorro, el cerdito que veis a la derecha. Ese ahorro realmente lo que nos interesa es o protegerlo o hacerlo crecer. Por supuesto que hay otro tipo de fuentes para tener un ahorro, que es por herencia, porque nos toque la lotería o porque de alguna manera tengamos algún tipo de plusvalía en la venta de activos o financieros o inmobiliarios. Lo que nos suele pasar es que una vez que tenemos ese ahorro, lo primero que hacemos es hacer un outsourcing, no un insourcing, sino un outsourcing de ese dinero. Y lo que hacemos es llevarlo a un banco para que ese banco nos lo gestione, para que ese banco, entre comillas, nos lo haga crecer y nos lo cuide. Pero fundamentalmente lo que hay en nuestra cabeza es que lo olvidamos. Yo, como pregunta que haría al grupo, si alguno quiere hacer una reflexión, es que piense ahora mismo, uno, en qué banco tienes tus ahorros, dos, en qué tipo de producto lo tienes y tres, qué rentabilidad le tienes. Seguramente esto ya nos crea una cierta inquietud respecto a dónde están nuestros ahorros. Todo lo que es el campo financiero está rodeado, está montado primero para que evidentemente nosotros no ganemos, y es una industria que no para, es una ingeniería financiera, es una ingeniería financiera de ficción, si me apuráis en el término, en el cual continuamente están apareciendo productos que se colocan, que se venden a personas
que no saben, que no conocen, que no tienen una formación como para entenderlos, y lo único que tienen es una confianza en la persona que se los está ofreciendo. Aquí tenéis una serie de ejemplos donde hay desde artistas, futbolistas, cantantes, financieros, es decir, fabricantes de coches. Esto es una industria que no para, y lo que es peor, no parará y sigue avanzando. ¿Qué nos preocupa normalmente? Primero, ¿qué va a hacer el gobierno? 2, ¿qué va a hacer Hacienda? Y 3, ¿qué va a hacer el Ministerio de Trabajo? Pensando fundamentalmente en que podamos mantener nuestro nivel de vida y para proteger nuestros ahorros y patrimonio. Y también, lógicamente, cuál va a ser nuestra actividad profesional. Como veis, utilizamos un sello, el Speak English, que creemos que es muy importante, y luego veremos el porqué. Puede ser Speak English como Speak francés, o Speak español, o Speak lo que sea. ¿Cuál es el nudo? Aquí tenéis una serie de películas en las que el mundo del cine, una pequeña muestra de lo que el cine está mostrando respecto a todo el tema de los funcionamientos de los mercados financieros, desde la crisis del 2007 como las anteriores. Os recomiendo que aquel que le interese el tema y que quiera pasar unos buenos ratos, estas películas son muy ilustrativas y son divertidas. El tema de las pensiones, yo creo que lo que debemos de ver es cómo logramos o cómo potenciamos nuestros ingresos. Es decir, la pensión es una de ellas, pero también hay una serie de activos, como son el tema inmobiliario, ¿no? Que veis ahí una serie de posibilidades, el housing, la hipoteca inversa, que lo que nos va a permitir es tener un apalancamiento, ¿no? Y sobre todo buscar ingresos alternativos o complementarios a nuestros ahorros y pensiones. No solamente tenemos que pensar en las pensiones, sino qué tenemos, qué activos tenemos, y si estos activos podemos sacarles un rendimiento. Las fotos de la izquierda, como veis, no pueden ser más desanimadoras. La segunda diapositiva amarilla es la caída del precio de la vivienda. Más abajo, como lado positivo, es la caída de los tipos de interés, que ahora mismo pues están haciendo pues un cóctel un poco complicado. Aquí tenéis un pequeño detalle de todos los escenarios que se están abriendo para el tema de las inversiones, pero lo importante es el último mensaje, es que se están comercializando y se están vendiendo productos potencialmente tóxicos para nosotros. ¿Tóxico qué quiere decir? Pues que conlleva desconocimiento y que puede, casi con toda seguridad, que en un futuro vuelvan a aparecer desastres financieros como los que hemos vivido hasta ahora. No vemos fin al tema del crecimiento de la deuda pública, los déficits de los estados en todo el mundo, España entre ellos. Es una deuda que no para de crecer, que está casi ya en el infinito, y que evidentemente es una gran amenaza si en un momento determinado se produce cualquier tipo de fallo en el pago de algún país, que seguramente arrastrará al resto de los países. Por ello tenemos que pensar en lo impensable, sobre todo en los lemas que queremos potenciar. Es decir, no podemos pensar continuamente que lo que ocurrió hace tiempo va a seguir ocurriendo. Sí, pero puede que cambie. Y eso de pensar en lo impensable afecta a lo que es la renta fija, a la renta variable, a las divisas, a los tipos de interés, a las materias primas y a todo tipo de productos que se están creando alrededor de estos conceptos. Aquí también lo que tenemos que intentar tener es un apalancamiento, es un ingreso complementario a nuestra pensión o bien a nuestro patrimonio inmobiliario. El capítulo de las pensiones es un capítulo que está encima de la mesa, que efectivamente afecta de una manera directa
al sector senior, pero la foto es bastante fea, es decir, cada vez hay menos nacimientos, es decir, nacen menos personas de las que fallecen, con lo cual tenemos un problema de volumen de personas que puedan aportar fondos para las pensiones. Hemos pasado de un 3 por 1, es decir, 3 personas trabajaban, 1 cobraba la pensión, ahora estamos en que 2 personas trabajan y 1 recibe una pensión. El fondo de reserva ha disminuido en un 60% y la población, la pirámide, es totalmente inversa. Por ello, es un tema que, aún así, es un tema que no depende de nosotros. Es un tema que va a decidir un tercero, en el que va a definir cuál va a ser la pensión en cantidad que vamos a recibir, a qué años vamos a poder jubilarnos y con qué porcentaje, con lo cual lo único que tendremos que hacer es adaptarnos a esa legislación cuando nos toque o nos interese aplicarla, pero no podemos hacer nada más. Luego, a continuación, está el mensaje que estamos también oyendo continuamente, que hay que hacer planes de pensiones privados, que hay otro tipo de productos que son PIAs. Como veis, ya hay 600.000 personas que con la crisis han recuperado sus planes de pensiones, ¿no?, dado la situación de paro. Pero aquí surge otro tema, y es que los planes de pensiones que tengamos a nivel privado, hemos hecho otra vez outsourcing. Lo hemos dejado en un banco, en una gestora de pensiones, que no sabemos exactamente qué está haciendo con ese plan de pensiones. Si alguno de vosotros, es una continuación de la pregunta anterior, tiene un plan de pensiones privado, sabe dónde está, sabe qué rentabilidad tiene, sabe qué productos tiene, son tóxicos, sabes los riesgos que están corriendo, porque a lo mejor lo que nos sucede es que cuando queramos recuperar ese plan de pensiones privado, nos encontramos que su valor se ha reducido y lo que esperábamos recibir no es lo que hay. Es otra de las amenazas que tenemos encima y que hay que vigilar. Y luego es muy complicado ya no al senior, sino al junior, el decirle que no va a cobrar la pensión y que se vaya creando un plan de pensiones privado. Si veíamos antes, dentro de lo que era la dificultad que hay después de cobrar y la nómina y de descontarnos nuestros impuestos, seguridad social y gastos varios, nos quedaba un ahorro pequeño. De ese ahorro le estamos diciendo crea un plan de pensiones. Lo que habría que decirle es, oye, como no vas a tener pensiones, lo que vamos a hacer es no descontarte ninguna cantidad de la nómina en concepto de seguridad social, o un porcentaje alto, y con ese dinero haz tu plan de pensiones. Si no, el tema es utópico, no hay fondos suficientes como para poder crear o poder financiar el plan de pensiones público y el plan de pensiones privado. Con lo cual, tenemos que estar pensando en qué, en apalancamientos, en complementos, no solamente a nuestra actividad profesional, sino también a nuestro patrimonio. Y por eso decía lo del sello de Speak English, porque lo que debemos de también potenciar o de alguna manera tener en cuenta es la movilidad. Es decir, el problema, solamente pensar que nuestra solución está en España, pues es limitarse mucho. Tenemos que tener una visión más amplia, y para ello normalmente que tenemos el 50% del camino recorrido. Tenemos el conocimiento, tenemos la experiencia, pero en un porcentaje alto de casos nos falta la lengua, el lenguaje. Es decir, fundamentalmente ponemos inglés porque parece que es la lengua que más, ¿no?, nos puede servir, que mejor podemos utilizar para poder viajar. Tenemos que verlo de otra manera. El mapa mundi que veis a la derecha no es el mapa mundi habitual. Como veis, está al revés. Pero está al revés por una sencilla razón, porque eso es como un australiano ve el mundo. Él no está viéndolo como nosotros vemos nuestro mapa mundi. Pues nos tiene que pasar igual. Tenemos que tener la flexibilidad para pensar que las cosas
las tendremos que hacer de una manera diferente. Esa manera diferente es en un desenlace. Tenemos que tener una formación, un conocimiento y una lengua que nos permita movernos, que nos permita resolver nuestro presente y futuro y hacer de ello un arte utilizando una inteligencia y una inteligencia emocional. El mundo tenemos que verlo de otra manera, es mucho más amplio, es mucho más grande. No solamente estamos en España, no solamente estamos en un país de 45 millones de habitantes, no. Nuestro conocimiento, nuestra formación nos permitiría viajar a otros países. Ya sabemos que es complicado, que es mover una familia, es mover unas costumbres, es mover muchas cosas, no es un tema sencillo. Ojalá se pudiera resolver aquí, pero en última instancia tenemos que pensar que hay otras soluciones. Y luego, esta fotografía para mí es muy importante y la llevo grabada siempre, y es que el mundo se mueve hacia arriba y el mundo se mueve hacia abajo. Hacia arriba normalmente siempre es positivo, las bolsas suben, los sueldos suben, los precios de los pisos suben, todo es como positivo, nos hace tener un efecto de riqueza. Pero cuando el mundo gira, es decir, se pasa de la euforia, que es la causa de la crisis, cuando los inmuebles bajan, cuando no se pueden pagar las hipotecas, cuando las bolsas caen, cuando hay paro, cuando los sueldos bajan, todo es negativo. En las dos vertientes tenemos que pensar que se puede ganar dinero, tanto cuando sube como cuando baja. Lo que tenemos que tener muy claro y saber es cómo. Pero esto ocurre, esto es una realidad. Tenemos que saber que hay unos lenguajes, no solamente de comunicación verbal, sino también de comunicación gráfica, ¿no? El médico que nos hace el electrocardiograma, nosotros con nuestros análisis de qué van a suceder en los mercados financieros, hay otros lenguajes que también deberíamos de aproximarnos a ellos. Luego también vamos a explicar lo que nunca hay que hacer. Aquellos que asistan a nuestros talleres, cursos dentro del máster de Carisma Senior, tenemos que hacerles grabar, ¿no?, en su mente lo que nunca deben de hacer. Y luego intentar ver nuevas profesiones, es decir, hacia dónde va el mundo. Es decir, ya está escrito, pues dentro de unos años habrá muchas profesiones que hoy ni conocemos ni siquiera sabemos cuáles van a ser, y tenemos que estar preparados para ellas. Luego, dentro de nuestro campo, siempre lo decimos, hay una profesión, es decir, nosotros nos dedicamos a esto, no somos diferentes, no somos un gran banco, no somos una gran gestora, no somos una agencia de valores, somos personas que hemos adquirido un conocimiento adecuado en los mercados financieros y nos dedicamos a ello, trabajamos en ello y nos ganamos la vida en ellos, como una actividad o como un trabajo como otro cualquiera. Para ello, pues lógicamente lo que hay que tener es el conocimiento correcto y la práctica adecuada para participar en ellos. Muchas gracias y espero que este resumen nos sirva de base para poder seguir trabajando en la definición de nuestro curso. Un abrazo.